Imagina un mundo consumido por la oscuridad, donde el tejido moral de la sociedad se ha desmoronado por completo. La corrupción corre desenfrenada y la humanidad parece haber perdido su rumbo. No estamos hablando de una novela distópica ni de una película de terror. Esta era la realidad en los días de Noé. Mientras nos sumergimos en el libro de Génesis, descubrimos un tiempo tan lleno de depravación que afligió el corazón de Dios. ¿Podría ser que estamos viviendo un reflejo de esos tiempos? El relato de los días de Noé nos pinta un cuadro sombrío de una sociedad completamente corrompida. Génesis 6:5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La maldad no solo existía, sino que dominaba cada aspecto de la vida. Esta descripción no parece tan lejana de lo que vemos hoy en día, donde la corrupción y la inmoralidad parecen infiltrarse en cada rincón de la sociedad. Hoy vivimos en una era donde el mal no solo es tolerado, sino a menudo celebrado. La ética y la moral se han convertido en conceptos relativos, adaptables a los deseos personales. Al igual que en los días de Noé, la gente parece ciega a las advertencias y señales de decadencia moral que nos rodean. Las noticias diarias están llenas de historias de corrupción, violencia e injusticia, reflejando un mundo que ha perdido su brújula moral. La conexión entre los días de Noé y nuestro tiempo es innegable. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 37, 39, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta advertencia nos llama a reflexionar sobre el estado de nuestra propia sociedad y nuestras propias vidas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Tal vez, como en los días de Noé, hemos ignorado las advertencias y hemos permitido que el mal se infiltre en nuestras vidas. Es hora de abrir los ojos y ver la realidad que nos rodea, de reconocer la necesidad de un cambio profundo antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video por WhatsApp con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las palabras sagradas a la mayor cantidad de personas posible. Muchas personas me han pedido contenido más detallado que hable sobre las profecías y predicciones de la Biblia. Si quieres más de este tipo de contenido, comenta abajo: «Quiero más». Solo así sabré si debo hacer más estudios. Necesitamos prepararnos porque, como ya nos ha mostrado la Biblia, el fin de los tiempos está cerca. En los días de Noé, la corrupción no era solo un problema aislado, estaba profundamente arraigada en cada aspecto de la vida. Génesis 6, 11, 12 nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La violencia y la maldad se habían convertido en la norma, y el verdadero problema era que nadie parecía preocuparse por ello. En los días de hoy, vemos un reflejo inquietante de esa realidad. La corrupción se ha normalizado hasta el punto de que a menudo se celebra. Las figuras públicas y los líderes que deberían ser modelos a seguir son atrapados en escándalos. Y en lugar de enfrentar consecuencias serias, muchas veces son glorificados o excusados. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se ha desdibujado, dejando a muchos sin una guía moral clara. Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel significativo en esta celebración del mal.
Las noticias sensacionalistas y los escándalos se convierten en entretenimiento y los actos inmorales son vistos como formas de ganar fama y fortuna. Este ciclo perpetúa una cultura donde la inmoralidad no solo se tolera, sino que se premia. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La corrupción desenfrenada de nuestra era es un claro indicativo de la decadencia moral que Jesús predijo. Como en los días de Noé, hemos permitido que la inmoralidad y la injusticia se conviertan en parte de la vida cotidiana. La pregunta es: ¿qué haremos al respecto? ¿Continuaremos aceptando esta realidad o tomaremos medidas para cambiar el rumbo de nuestra sociedad? En el momento de Noé, la gente vivía sus vidas sin consideración por la rectitud o la moralidad. Génesis 6:5 describe cómo todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta indiferencia hacia el bien y el mal llevó a un estado de decadencia moral sin precedentes, donde el juicio divino se volvió inevitable. Noé, un hombre justo en medio de la corrupción, fue una voz solitaria advirtiendo del juicio venidero. Hoy, la indiferencia moral es alarmante. Las personas están tan absortas en sus vidas diarias y en la búsqueda de placeres temporales que ignoran las señales de advertencia a su alrededor. Jesús advirtió en Lucas 17:26-27: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta advertencia es una llamada a despertar de nuestra complacencia. La decadencia moral de nuestra sociedad es evidente en muchos aspectos, desde la aceptación generalizada de comportamientos inmorales hasta la promulgación de leyes que contradicen los principios bíblicos. Estamos viendo un alejamiento significativo de la rectitud. Esta situación es paralela a la de los días de Noé, donde la gente vivía sin temor a Dios y sin consideración por su juicio. La ignorancia voluntaria de la moralidad y la justicia divina es peligrosa. La Biblia nos advierte en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia nos recuerda que vivir sin considerar la voluntad de Dios y su juicio puede llevarnos a nuestra propia destrucción. Es crucial que despertemos a esta realidad y busquemos una vida en alineación con los principios divinos. Noé vivía en un tiempo de gran corrupción, pero él se destacó como un hombre justo y fiel a Dios. Génesis 6:8-9 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su vida y su mensaje fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una llamada al arrepentimiento para una humanidad perdida. Noé no solo vivió una vida justa, sino que también predicó la justicia. En 2 Pedro 2:5 se le llama pregonero de justicia. A pesar de que su mensaje fue ignorado por la mayoría, su fidelidad a Dios nunca flaqueó. Noé construyó el arca en obediencia a Dios, una tarea monumental que requirió fe y perseverancia. Su vida es un ejemplo de cómo debemos vivir en medio de una sociedad corrupta. Necesitamos más Noés en nuestro mundo. Personas dispuestas a vivir de acuerdo a los principios de Dios y a proclamar su verdad, aunque el mundo los ignore o ridiculice. La fe de Noé no solo lo salvó a él, sino también a su familia. Hebreos 11:7 nos recuerda: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El llamado de Noé sigue resonando hoy. Somos llamados a ser luz en la oscuridad, a vivir vidas de justicia y a proclamar la verdad de Dios. En un mundo que parece alejarse cada vez más de los principios divinos, nuestra fe y nuestro compromiso con Dios pueden hacer una diferencia significativa. Al igual que Noé, podemos ser un faro de esperanza y un testimonio del amor y la justicia de Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En los días de Noé, la humanidad vivía sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Jesús describió esta indiferencia en Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta indiferencia y falta de discernimiento espiritual llevaron a su destrucción. En los días de hoy, la indiferencia es igualmente palpable. Las personas están tan ocupadas con sus vidas cotidianas, persiguiendo placeres temporales y logros materiales, que ignoran las señales de advertencia que los rodean. La vida moderna está llena de distracciones, trabajo, entretenimiento, tecnología, todas las cuales pueden alejarnos de la contemplación de nuestra relación con Dios y de las realidades espirituales. Esta indiferencia hacia lo espiritual es peligrosa. Al igual que en los días de Noé, la falta de atención a las advertencias divinas puede llevarnos a consecuencias devastadoras. Romanos 1:21 nos advierte: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta actitud de desprecio hacia las cosas de Dios y el enfoque en los placeres mundanos nos ciega a la verdad y al juicio inminente. La indiferencia de la humanidad ante el juicio divino es un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Debemos despertar de nuestra complacencia y buscar una vida en alineación con los principios divinos. Tal como en los días de Noé, hoy somos llamados a prestar atención a las advertencias y a vivir con un sentido de urgencia espiritual, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El diluvio en los días de Noé no fue solo un evento meteorológico, sino una manifestación del juicio divino. Génesis 7, 11, 12 describe el momento. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este diluvio no solo limpió la tierra de la maldad, sino que también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. El juicio fue devastador y total. Todo lo que no estaba en el arca pereció. La magnitud del diluvio refleja la gravedad de la corrupción humana y la necesidad de una purificación completa.
Las aguas del juicio no solo eliminaron la maldad, sino que también dieron lugar a un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad viviera de acuerdo con los principios de Dios. Este evento nos recuerda que Dios, aunque misericordioso, también es justo y no permitirá que la maldad continúe sin consecuencias. Debemos reflexionar sobre el significado del diluvio. Noé y su familia fueron salvados no solo por su fe, sino por su obediencia a las instrucciones de Dios. Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe y la obediencia son esenciales para nuestra salvación. Dios nos ofrece su gracia, pero también requiere que vivamos en conformidad con su voluntad. El diluvio nos enseña que el juicio de Dios es inevitable cuando la maldad se vuelve insostenible. Debemos tomar en serio las advertencias divinas y vivir con rectitud, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias. Al igual que Noé, estamos llamados a ser fieles y obedientes, preparados para enfrentar cualquier juicio que pueda venir. Las lecciones de los días de Noé son relevantes para nosotros hoy. Jesús advirtió que los tiempos previos a su segunda venida serían similares a los días de Noé. En Mateo 24, 37, 39, Jesús dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación nos invita a reflexionar sobre el estado actual de nuestra sociedad y a reconocer las señales de los tiempos. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de estar preparados. Noé no solo construyó el arca, sino que también advirtió a otros del juicio venidero, aunque fue ignorado. Segunda Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Debemos estar listos para la segunda venida de Cristo, viviendo vidas de rectitud y compartiendo el mensaje del Evangelio con los demás, aunque el mundo pueda ignorar nuestras advertencias. Otra lección crucial es la importancia de la obediencia a Dios. Noé fue salvado porque obedeció las instrucciones de Dios al construir el arca. Nuestra obediencia diaria a la voluntad de Dios es vital. Jesús dijo en Juan 14:15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra fe se demuestra a través de nuestra obediencia y disposición a seguir las enseñanzas de Cristo. El diluvio nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La corrupción desenfrenada en los días de Noé llevó a un juicio devastador. Hoy somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la justicia de Dios. Primero Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos tomar en serio esta llamada al arrepentimiento y vivir vidas que reflejen la santidad de Dios. Jesús utilizó los días de Noé como un paralelo para describir los tiempos finales. En Lucas 17:26-27, Él dijo: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta comparación subraya la indiferencia de la gente hacia las advertencias de Dios y su despreocupación por el juicio venidero. La indiferencia y la falta de preparación son características comunes entre los días de Noé y los tiempos actuales. En ambas épocas, la gente vivía sus vidas cotidianas sin considerar las advertencias divinas. Esta indiferencia es peligrosa, ya que nos ciega a las realidades espirituales y al juicio que está por venir. La comparación de Jesús es una llamada de atención para que despertemos y tomemos en serio nuestras vidas espirituales. Otra similitud es la prevalencia del pecado y la corrupción. En los días de Noé, la maldad era rampante y la gente no tenía temor de Dios.
Hoy vemos una proliferación similar de pecado y corrupción en nuestra sociedad. Romanos 1, 29, 32 describe un mundo lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Este estado de decadencia moral es un signo de los tiempos y una advertencia de que el juicio está cerca. La enseñanza de Jesús sobre los días de Noé es una llamada urgente al arrepentimiento y a la preparación espiritual. Debemos vivir cada día con la expectativa de su regreso, manteniendo nuestras vidas puras y obedientes a su palabra. La comparación con los días de Noé no es solo una advertencia, sino una invitación a vivir en santidad y a estar listos para el retorno de nuestro Salvador. La Biblia describe varios signos que caracterizarán los últimos tiempos, muchos de los cuales reflejan las condiciones de los días de Noé. En 2 Timoteo 3, 1-5, Pablo advierte: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios». Estos comportamientos describen una sociedad en decadencia moral, similar a la de los días de Noé. La autosuficiencia y el orgullo reemplazan la humildad y la dependencia de Dios. La desobediencia y la ingratitud se convierten en normas aceptadas. Esta decadencia moral es un signo claro de que nos acercamos a los tiempos finales, como Jesús lo advirtió. La proliferación de la inmoralidad sexual es otra señal de los tiempos. Romanos 1, 26, 27 habla de cómo Dios los entregó a pasiones vergonzosas, lo que resulta en comportamientos contrarios a la naturaleza. En nuestra sociedad vemos una aceptación y celebración de estilos de vida que contravienen las enseñanzas bíblicas sobre la pureza sexual y la santidad del matrimonio. Esta proliferación de la inmoralidad sexual refleja las condiciones de los días de Noé. El rechazo de la verdad y la persecución de la justicia son características de los últimos tiempos. 2 Timoteo 4, 3, 4 advierte: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Este rechazo de la verdad es evidente en nuestra sociedad, donde la gente prefiere creer en mentiras que en las verdades incómodas del Evangelio. A pesar de la corrupción desenfrenada en los días de Noé, Dios mostró una gran paciencia. 1 Pedro 3:20 dice: «Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua». Esta paciencia de Dios demuestra su deseo de que todos se arrepientan y se salven, aunque solo unos pocos respondieron. La paciencia de Dios es una expresión de su misericordia y amor. 2 Pedro 3:9 nos recuerda: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios da tiempo para que las personas se arrepientan y vuelvan a Él, aunque muchos ignoran esta oportunidad. Hoy seguimos viviendo bajo la paciencia de Dios. A pesar de la maldad y la corrupción que vemos a nuestro alrededor, Dios continúa llamándonos al arrepentimiento y a una relación con Él. Su misericordia nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas y buscar su perdón. Lamentaciones
3:22-23 nos asegura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La paciencia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Debemos responder a su llamado con urgencia, sabiendo que su juicio vendrá eventualmente. Romanos 2:4 nos advierte: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aprovechemos la paciencia de Dios para arrepentirnos y vivir vidas que le honren. Jesús advirtió claramente sobre su regreso y el juicio que lo acompañará. En Mateo 24:37-39, Él dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Esta comparación subraya que muchos serán sorprendidos por el juicio divino porque están distraídos por las preocupaciones y placeres de la vida. El juicio de Dios es inevitable y será repentino. Así como el diluvio llegó inesperadamente para aquellos que no escucharon las advertencias de Noé, el regreso de Cristo será inesperado para aquellos que no están preparados. Este juicio no será solo sobre la maldad individual, sino sobre la humanidad como un todo, evaluando nuestras acciones y nuestra fidelidad a Dios. Mateo 25:31-32 nos dice: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos». Es crucial que estemos vigilantes y preparados para el regreso de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:2-3 advierte: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Debemos vivir con la expectativa de su venida, manteniendo nuestras vidas en orden y nuestras lámparas encendidas, como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13. La enseñanza de Jesús sobre el juicio inminente es una llamada urgente a la reflexión y el arrepentimiento. No podemos permitirnos ser complacientes o distraídos. Debemos evaluar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar vivir en rectitud, sabiendo que el tiempo es corto y el juicio es seguro. En los días de Noé, la gente rechazó deliberadamente la verdad y la advertencia de Noé. A pesar de ver a Noé construir el arca y escuchar sus predicaciones sobre el juicio venidero, eligieron continuar en su camino de maldad. Esta elección deliberada de rechazar la verdad es una manifestación de la dureza del corazón humano. Según Pedro 2:5, nos recuerda que Noé era pregonero de justicia, pero sus advertencias fueron ignoradas. Hoy vemos un rechazo similar de la verdad divina. La Biblia nos advierte sobre este fenómeno en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este rechazo de la verdad es una señal de los últimos tiempos y refleja una elección deliberada de seguir el pecado en lugar de la justicia. El rechazo de la verdad no es solo un rechazo intelectual, sino un rechazo moral. Romanos 1:18-19 dice: «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La verdad de Dios está claramente manifestada en su creación y en su palabra, pero muchos eligen suprimirla y seguir sus propios deseos. Debemos estar conscientes de esta tendencia a rechazar la verdad y luchar contra ella en nuestras propias vidas. Debemos buscar la verdad con diligencia, aceptarla y vivir de acuerdo a ella, incluso cuando sea difícil o impopular. Juan 8:32 nos promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aceptar y vivir en la verdad de Dios es esencial para nuestra libertad y nuestra salvación. La proliferación del pecado es una característica distintiva tanto de los días de Noé como de nuestros tiempos. En Génesis 6, 11, 12 leemos: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta corrupción total fue una de las razones principales del juicio del diluvio. El pecado se ha proliferado de manera similar, siendo aceptado y normalizado en todos los niveles de la sociedad, desde las leyes que permiten y hasta promueven el pecado, hasta los medios de comunicación que glorifican la inmoralidad. Estamos viendo una aceptación generalizada del pecado. Isaías 5:20 advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esta aceptación del pecado es peligrosa porque anestesia nuestras conciencias y nos aleja de Dios. Cuando el pecado se normaliza, nos volvemos insensibles a su gravedad y comenzamos a justificar nuestras acciones inmorales. Romanos 1:28-32 describe cómo, cuando la humanidad rechaza a Dios, Él los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, llenos de toda injusticia y maldad. La proliferación del pecado es un llamado a la santidad para los creyentes. Debemos ser la sal y la luz en un mundo oscuro, viviendo de manera contracultural y destacándonos por nuestra rectitud. Efesios 5:11 nos insta: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador de Dios y una advertencia contra la aceptación del pecado. En los días de Noé, la corrupción y la maldad no solo eran comunes, sino que eran aceptadas socialmente. Hoy vemos una tendencia similar, donde las leyes y normas sociales permiten e incluso promueven comportamientos que van en contra de los principios bíblicos. Esta normalización del pecado a través de leyes permisivas es una señal alarmante de la decadencia moral de nuestra sociedad. Las leyes permisivas pueden dar una falsa sensación de legitimidad a comportamientos inmorales. Cuando el pecado es legalizado, se percibe como aceptable, lo que facilita su proliferación. Sin embargo, la legalidad no equivale a moralidad. 1 Corintios 6:12 nos recuerda: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Debemos discernir entre lo que es legal y lo que es moralmente correcto. La Biblia nos advierte sobre la influencia corruptora de las leyes permisivas. En Isaías 10:1-2 se nos dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Las leyes que promueven la injusticia y el pecado son una abominación a los ojos de Dios y una señal de la decadencia moral de una nación. Como creyentes, estamos llamados a defender la justicia y la rectitud, incluso en un entorno legal permisivo. Debemos ser valientes en nuestra oposición a las leyes que contradicen los principios de Dios
y trabajar para promover la justicia y la moralidad en nuestra sociedad. Miqueas 6:8 nos instruye: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nuestro compromiso con la justicia debe reflejarse en nuestra vida diaria y en nuestra defensa de la verdad. Una de las señales más preocupantes de la decadencia moral en los días de Noé y en nuestra época es la desaparición del temor a Dios. El temor a Dios, en su sentido bíblico, es una reverencia profunda y un reconocimiento de su santidad y autoridad. Proverbios 1:7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin este temor, la humanidad se vuelve insensata y moralmente corrupta. La desaparición del temor a Dios tiene consecuencias espirituales graves. Sin este temor reverente, la gente se siente libre de vivir como quiera, ignorando las leyes y los mandamientos de Dios. Esto lleva a una espiral descendente de pecado y corrupción. Romanos 3:18 describe esta condición: No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta falta de reverencia y respeto hacia Dios resulta en un desprecio generalizado por la moralidad y la justicia. Hoy vemos una alarmante falta de temor a Dios en nuestra sociedad. La gente se burla de la fe, desacredita las Escrituras y vive como si Dios no existiera. Esta actitud desafiante hacia Dios y su palabra es peligrosa y conduce a la autodestrucción. Salmos 36:1-2 dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Como creyentes, debemos cultivar y promover el temor a Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Debemos vivir de una manera que refleje una reverencia profunda por Dios y sus mandamientos, y enseñar a otros a hacer lo mismo. Proverbios 14:27 dice: El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Al vivir en el temor de Dios, encontramos vida y nos alejamos del camino de la destrucción. Una de las consecuencias más trágicas de vivir en una sociedad sin temor a Dios es la cauterización de la conciencia. La Biblia nos advierte en 1 Timoteo 4:2 sobre aquellos que hablan mentiras con hipocresía, teniendo cauterizada la conciencia. Este endurecimiento del corazón ocurre cuando repetidamente ignoramos la voz de Dios y persistimos en el pecado, llegando a un punto donde ya no sentimos remordimiento ni culpa por nuestras acciones. En los días de Noé, la gente continuaba en su maldad sin arrepentimiento, a pesar de las advertencias de juicio. Sus corazones estaban tan endurecidos que ya no podían discernir entre el bien y el mal. Esta es una condición peligrosa porque nos hace insensibles a la corrección y al llamado al arrepentimiento. Efesios 4:18-19 describe este estado: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hoy vemos una proliferación de corazones endurecidos en nuestra sociedad. La repetición del pecado y la constante exposición a la inmoralidad han llevado a muchos a un estado de insensibilidad espiritual. Romanos 1:28-32 nos muestra cómo, al rechazar a Dios, la humanidad es entregada a una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen y aprobando a otros que hacen lo mismo. Esta condición es un signo de los tiempos y una advertencia para todos nosotros. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora,
Si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Para evitar la cauterización de nuestra conciencia, debemos mantener una relación cercana con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe y nos convenza de pecado. Salmos 139, 23, 24 nos invita a orar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mantener nuestros corazones sensibles a la voz de Dios es crucial para vivir una vida que le agrada. En una sociedad donde el pecado es normalizado, la moralidad a menudo se convierte en un espejismo, distorsionada por justificaciones racionales. En los días de Noé, la gente probablemente tenía sus propias justificaciones para su comportamiento corrupto, ignorando las advertencias de Noé y siguiendo sus propios deseos. Proverbios 16:2 nos recuerda: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Las justificaciones racionales para el pecado están en todas partes. La gente a menudo redefine lo que es moralmente aceptable para acomodar sus propias acciones y deseos. Argumentan que si una mayoría acepta algo, entonces debe ser correcto, ignorando los principios bíblicos. Isaías 5:20 advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta distorsión de la moralidad es peligrosa porque nos aleja de la verdad de Dios. Cuando comenzamos a justificar nuestro pecado en lugar de arrepentirnos, nos engañamos a nosotros mismos y nos alejamos de la justicia. Santiago 1:22 nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera moralidad no se basa en la opinión popular, sino en la palabra de Dios. Para evitar caer en el espejismo de la moralidad, debemos medir nuestras acciones y creencias contra la Biblia. Salmos 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Al confiar en la palabra de Dios como nuestra guía moral, podemos evitar las justificaciones racionales y vivir en la verdad. En los días de Noé, la gente estaba tan inmersa en sus rutinas diarias que ignoraron las advertencias de juicio. Mateo 24, 38, 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta ceguera ante la inminente destrucción fue su perdición. Hoy vemos una situación similar. La gente está tan ocupada con sus actividades cotidianas, persiguiendo el éxito, el placer y la comodidad, que ignoran las señales de advertencia a su alrededor. La vida moderna, con sus innumerables distracciones, nos mantiene enfocados en lo temporal y nos ciega a las realidades espirituales. Lucas 21, 34, 35 nos advierte: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
La ceguera espiritual es peligrosa porque nos impide ver la necesidad de arrepentimiento y preparación. Vivir sin conciencia de la inminente destrucción nos deja vulnerables al juicio. Apocalipsis 3, 17, 18 describe esta condición. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para evitar esta ceguera, debemos despertar a las realidades espirituales y vivir con una conciencia constante del juicio venidero. Efesios 5:14 nos llama: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Debemos salir de nuestras rutinas distraídas y buscar una relación más profunda con Dios, prestando atención a sus advertencias y preparándonos para su venida. El Evangelio de Jesucristo es una advertencia y una invitación. Es una advertencia sobre el juicio venidero y una invitación a la salvación a través de la fe en Jesús. Juan 3, 16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, a pesar de esta clara y amorosa advertencia, muchos eligen ignorarla. En los días de Noé, la gente ignoró las advertencias de juicio y continuó en sus caminos pecaminosos. Hoy, muchos hacen lo mismo con el Evangelio. Prefieren seguir sus propios deseos y placeres temporales en lugar de buscar a Dios y recibir su perdón. Esta indiferencia hacia el Evangelio tiene consecuencias eternas. Hebreos 2:3 nos pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La advertencia del Evangelio es clara. Sin arrepentimiento y fe en Jesucristo no hay salvación. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una verdad fundamental que no puede ser ignorada sin consecuencias graves. La elección de rechazar el Evangelio es una elección de rechazar la vida eterna y aceptar el juicio. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio y advertir a otros sobre la realidad del juicio venidero. Marcos 16, 15, 16 nos manda: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos compartir esta advertencia con amor y urgencia, sabiendo que las almas están en juego. La historia de Noé subraya la urgencia del arrepentimiento. Noé predicó y advirtió a la gente sobre el juicio venidero, pero solo su familia respondió y se salvó. Este es un recordatorio solemne de que el tiempo para arrepentirse es limitado. Génesis 7:16 nos dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Una vez que la puerta del arca se cerró, ya era demasiado tarde para los demás. Hoy vivimos en un tiempo de gracia donde Dios nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Sin embargo, esta oportunidad no durará para siempre. 2 Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La urgencia del arrepentimiento es clara. Debemos responder al llamado de Dios antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón y de vida. No es simplemente sentirse culpable por el pecado, sino tomar una decisión consciente de apartarse del pecado y volverse a Dios.
Hechos 3:19 nos insta: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este cambio es esencial para nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Debemos vivir cada día con la conciencia de la urgencia del arrepentimiento. No podemos posponer nuestra decisión de seguir a Cristo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Santiago 4:14 nos recuerda: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Respondamos al llamado de Dios hoy, mientras aún tenemos tiempo. Isaías 55:6 nos insta a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este versículo es un llamado urgente a la acción, una advertencia de que la oportunidad para buscar a Dios no durará para siempre. En los días de Noé, la gente ignoró las advertencias y continuó en sus caminos pecaminosos hasta que fue demasiado tarde. Hoy estamos llamados a no repetir el mismo error. Buscar al Señor implica más que una simple oración ocasional. Requiere un compromiso profundo y constante de corazón. Jeremías 29:13 promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta búsqueda genuina debe ser una prioridad en nuestras vidas diarias, poniendo a Dios por encima de todos nuestros deseos y preocupaciones mundanas. La urgencia de Isaías 55:6 es un recordatorio de que el tiempo es corto y la salvación es vital. El llamado a la acción también significa arrepentimiento y cambio de vida. Isaías 55:7 continúa: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios ofrece perdón y misericordia, pero requiere que nos alejemos de nuestros caminos pecaminosos y volvamos a Él con sinceridad. Este cambio de corazón y de mente es esencial para una relación auténtica con Dios. No debemos subestimar la importancia de este llamado. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. Hebreos 3:15 nos advierte: entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora para buscar al Señor con todo nuestro corazón y vivir en su gracia y verdad. La búsqueda de Dios es fundamental para nuestra vida espiritual y nuestra salvación. En los días de Noé, la falta de búsqueda de Dios llevó a una corrupción total y al juicio divino. Hoy, estamos llamados a despertar espiritualmente y buscar a Dios con fervor. Salmos 42:1 describe esta búsqueda con una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este anhelo profundo por Dios debe ser el centro de nuestra vida espiritual. Despertar espiritualmente implica reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Él. Efesios 5:14 nos llama a despertar de nuestro sueño espiritual. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este despertar es un llamado a estar vigilantes y conscientes de las realidades espirituales a nuestro alrededor, a no dejar que las distracciones del mundo nos adormezcan y nos aparten de nuestra fe. La búsqueda de Dios requiere un esfuerzo deliberado y constante. Santiago 4:8 promete: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este versículo nos asegura que cuando buscamos a Dios sinceramente, Él responde a nuestro llamado. Esto implica orar, leer la Biblia, adorar y vivir de acuerdo a sus mandamientos. No podemos esperar un crecimiento espiritual sin un esfuerzo consciente de nuestra parte.
La búsqueda de Dios trae consigo una renovación y un avivamiento espiritual. Isaías 40:31 nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Al buscar a Dios, encontramos fuerzas renovadas, dirección y propósito para nuestras vidas. Este despertar espiritual es esencial para vivir plenamente en la voluntad de Dios y enfrentar los desafíos de nuestra época. En los días de Noé, la gente vivía con una falsa seguridad, continuando con sus rutinas diarias sin considerar las advertencias de juicio. Mateo 24, 38, 39 describe cómo estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta falsa seguridad fue su ruina, ya que ignoraron la realidad del juicio venidero. Hoy, muchas personas viven con una falsa seguridad similar. Se sienten cómodas en sus rutinas diarias, confiando en sus propios recursos y capacidades, sin reconocer su necesidad de Dios. Esta actitud es peligrosa porque nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios y nos lleva a una vida centrada en nosotros mismos. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La falsa seguridad también se manifiesta en la creencia de que el juicio de Dios no llegará. Según Pedro 3, 4, 7, habla de aquellos que dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta incredulidad ignora las advertencias bíblicas y vive como si no hubiera consecuencias para el pecado. Sin embargo, la Biblia es clara en que el juicio de Dios vendrá y debemos estar preparados. Para evitar la falsa seguridad, debemos vivir con una conciencia constante de la presencia y el juicio de Dios. Esto implica reconocer nuestra dependencia de Él en todo momento y vivir de acuerdo a sus mandamientos. 1 Corintios 10:12 nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que Él es nuestra única verdadera seguridad. En los días de Noé, la idolatría era rampante, con la gente adorando a dioses falsos y dedicándose a placeres pecaminosos. Hoy, aunque la forma de idolatría ha cambiado, el espíritu sigue siendo el mismo. El materialismo y la búsqueda de placeres efímeros han reemplazado la adoración de dioses de piedra y madera. Colosenses 3:5 nos advierte: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El materialismo es una forma moderna de idolatría que nos aleja de Dios. Jesús advirtió en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestra búsqueda principal en las riquezas y posesiones materiales, estamos idolatrando algo que no puede salvarnos ni darnos verdadera satisfacción. La búsqueda de placeres efímeros también es una forma de idolatría. Según Timoteo 3:4 describe a los hombres de los últimos días como amadores de los deleites más que de Dios. Esta búsqueda de placer temporal puede llevarnos a decisiones y comportamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. La Biblia nos llama a encontrar nuestro deleite en Dios y en su palabra. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para combatir la idolatría moderna, debemos reorientar nuestras prioridades y poner a Dios en el centro de nuestras vidas.
Esto implica renunciar a la búsqueda de riquezas y placeres como fines en sí mismos y buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33 nos exhorta: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Al hacerlo, encontramos una satisfacción y una seguridad que el materialismo y los placeres efímeros nunca pueden ofrecer. Jesús habló extensamente sobre los peligros del dinero y las riquezas. En Mateo 19, 23, 24, Él dijo a sus discípulos: «De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Esta advertencia subraya el desafío que enfrentan aquellos que tienen riquezas al tratar de vivir una vida que agrada a Dios. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero es una raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10 dice: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». El deseo de riquezas puede llevarnos a comprometer nuestros valores y nuestra fe, alejándonos de Dios y de sus propósitos para nuestras vidas. El peligro del dinero también se manifiesta en la confianza que ponemos en él. Proverbios 11:28 advierte: «El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama». Cuando ponemos nuestra seguridad y esperanza en las riquezas, estamos construyendo nuestra vida sobre una base inestable. Jesús nos llama a confiar en Dios como nuestra fuente de provisión y seguridad. Para evitar los peligros del dinero, debemos adoptar una actitud de mayordomía y generosidad. 1 Timoteo 6, 17, 19 nos exhorta: «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna». Vivir con esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestras prioridades en orden y a usar nuestras riquezas para el bien y la gloria de Dios. Jesús nos enseñó a invertir en lo eterno en lugar de en lo temporal. En Mateo 6, 19, 20, Él dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Esta enseñanza nos llama a poner nuestras prioridades en las cosas que tienen valor eterno. Invertir en lo eterno significa vivir de una manera que refleja los valores del reino de Dios. Esto implica dedicar nuestro tiempo, recursos y energías a cosas que honran a Dios y benefician a los demás. Hebreos 13:16 nos exhorta: «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Cuando servimos a otros y vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, estamos almacenando tesoros en el cielo. La vida cristiana está marcada por la generosidad y la mayordomía. 2 Corintios 9:7 nos recuerda: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Nuestra disposición a dar y a servir refleja nuestra comprensión de que nuestras bendiciones materiales son temporales y deben ser usadas para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Finalmente, invertir en lo eterno nos proporciona una perspectiva correcta sobre nuestras posesiones y nuestra vida en general. Colosenses 3:2 nos instruye: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Mantener nuestros ojos en las promesas eternas de Dios nos ayuda a vivir con propósito y a no ser distraídos por las tentaciones y preocupaciones temporales.
En los días de Noé, la gente tenía sus prioridades equivocadas, enfocándose en sus deseos y placeres en lugar de en la justicia y la obediencia a Dios. Esta falta de discernimiento les llevó a la destrucción. Hoy debemos evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas con los valores del reino de Dios. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Reevaluar nuestras prioridades implica examinar honestamente cómo estamos usando nuestro tiempo, recursos y energías. Mateo 6:33 nos exhorta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos llama a poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. Las prioridades equivocadas pueden llevarnos a la insatisfacción y al vacío espiritual. Eclesiastés 2:11 reflexiona sobre la futilidad de buscar satisfacción en las cosas terrenales. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Solo cuando nuestras prioridades están centradas en Dios, encontramos verdadero propósito y satisfacción. Alinear nuestras prioridades con los valores de Dios requiere disciplina y compromiso. Filipenses 3:13-14 nos anima: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras prioridades equivocadas y avanzar hacia una vida centrada en Cristo. Las distracciones mundanas pueden alejarnos fácilmente de nuestra fe. En los días de Noé, la gente estaba tan inmersa en sus rutinas y placeres que ignoraron las advertencias del juicio venidero. Hoy enfrentamos desafíos similares, con innumerables distracciones que compiten por nuestra atención y pueden desviar nuestro enfoque de Dios. Lucas 8:14 advierte sobre aquellos que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Las distracciones mundanas pueden tomar muchas formas: trabajo excesivo, entretenimiento, preocupaciones financieras, entre otras. Estas cosas no son necesariamente malas en sí mismas, pero cuando se convierten en nuestro enfoque principal, nos alejan de nuestra relación con Dios. 1 Juan 2:15-16 nos advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Para combatir las distracciones mundanas, debemos disciplinarnos para mantener nuestra mirada en Cristo. Hebreos 12:1-2 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto implica hacer un esfuerzo consciente para priorizar nuestra relación con Dios sobre todas las demás cosas. Debemos recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en este mundo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mantener esta perspectiva nos ayuda a vivir de una manera que honra a Dios y a resistir las distracciones que intentan alejarnos de nuestra fe. En los días de Noé, la gente buscaba placer en lugar de verdadero gozo, y esto contribuyó a su caída. Hoy, la búsqueda de placer sigue siendo una tentación constante, pero debemos entender que hay una diferencia fundamental entre placer temporal y gozo eterno. El verdadero gozo se encuentra en una relación con Dios.
Salmos 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El placer temporal es efímero y a menudo lleva al vacío y a la insatisfacción. Eclesiastés 2:1-2 refleja esto. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve? El placer puede ser engañoso y nunca satisface nuestras necesidades más profundas. Solo el gozo que proviene de Dios puede llenar verdaderamente nuestro corazón y alma. Encontrar verdadero gozo en Dios requiere una relación íntima con Él. Juan 15:11 dice: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este gozo viene de vivir en obediencia a Cristo, de experimentar su amor y gracia y de caminar en su verdad. Es un gozo que trasciende las circunstancias y perdura incluso en medio de pruebas y dificultades. Debemos buscar intencionalmente el gozo que proviene de Dios y no conformarnos con placeres temporales. Filipenses 4:4 nos anima: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este mandamiento nos recuerda que el verdadero gozo se encuentra en una relación continua y profunda con el Señor. Al buscar su presencia y vivir de acuerdo a sus mandamientos, encontramos un gozo que es inquebrantable y eterno. En los días de Noé, la gente tuvo que tomar una decisión: escuchar a Noé y arrepentirse o seguir en su maldad. Lamentablemente, la mayoría eligió lo segundo y enfrentó la destrucción. Hoy, también debemos tomar una decisión urgente. ¿A quién servimos? Josué 24:15 nos desafía: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios implica una entrega total y una obediencia inquebrantable a sus mandamientos. Romanos 6:16 nos advierte: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuestra decisión de servir a Dios debe ser firme y constante, rechazando el pecado y abrazando la justicia. La urgencia de esta decisión no puede ser subestimada. 2 Corintios 6:2 dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No podemos permitirnos posponer nuestra entrega a Dios pensando que tendremos más tiempo. El juicio es inminente y nuestra respuesta a Dios determinará nuestro destino eterno. Servir a Dios trae consigo bendiciones y un propósito que el mundo no puede ofrecer. Juan 12:26 promete: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Al tomar la decisión de servir a Dios, encontramos verdadera paz, propósito y una relación eterna con nuestro Creador. En los días de Noé, la corrupción y la maldad eran tan grandes que solo un avivamiento podría haber cambiado el destino de la humanidad. Hoy necesitamos un avivamiento similar, un despertar espiritual que nos lleve de vuelta a Dios. En 2 Crónicas 7:14 nos da la clave para este avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El avivamiento comienza con el arrepentimiento y la humildad. Debemos reconocer nuestros pecados y nuestra necesidad de Dios, volviéndonos a Él con corazones sinceros. Salmos 51:10 ruega: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Este clamor por pureza y renovación es el primer paso hacia un verdadero avivamiento. Buscar a Dios con fervor implica dedicación y persistencia. Jeremías 29:13 promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Este versículo nos llama a una búsqueda apasionada y constante de Dios, no a una relación superficial o esporádica. Debemos dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y a la comunión con otros creyentes para fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Un verdadero avivamiento tiene el poder de transformar vidas y comunidades enteras. Hechos 2:17 profetiza: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Al buscar a Dios con fervor, podemos experimentar un derramamiento de su espíritu que traerá sanidad, renovación y poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Este avivamiento es necesario para enfrentar los desafíos de nuestra época y preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. La historia de Noé y la advertencia de Jesús sobre los últimos tiempos nos llaman a una acción urgente. No podemos permitirnos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El juicio de Dios es real y su venida es inminente. Mateo 24:44 nos exhorta: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». La preparación implica un arrepentimiento genuino y una fe activa en Cristo. El arrepentimiento es el primer paso esencial. Hechos 3:19 nos insta: «Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Debemos reconocer nuestros pecados, alejarnos de ellos y volvernos a Dios con corazones sinceros. Este cambio de corazón es vital para nuestra salvación y nuestra relación con Dios. La fe en Jesucristo es igualmente crucial. Juan 3:16-17 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Nuestra fe en Cristo nos salva y nos asegura la vida eterna. Debemos vivir cada día con esta fe activa, confiando en las promesas de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Debemos vivir con un sentido de urgencia y propósito. Efesios 5:15-16 nos aconseja: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». No podemos permitirnos ser complacientes o distraídos. Debemos aprovechar cada oportunidad para crecer en nuestra fe, servir a Dios y compartir el Evangelio con los demás. El tiempo es ahora para arrepentirnos, tener fe y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En los días de Noé, solo aquellos que perseveraron en la fe y la obediencia fueron salvos. Hoy, la perseverancia en la fe es igualmente crucial. Mateo 24:13 dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esta perseverancia implica mantener nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios, a pesar de las pruebas, las tentaciones y las dificultades que enfrentamos. Perseverar en la fe requiere una relación continua y profunda con Dios. Juan 15:4 nos exhorta: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Debemos permanecer en Cristo a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Esta conexión constante nos da la fuerza y el apoyo necesarios para perseverar. Las pruebas y las tribulaciones son parte del camino cristiano, pero debemos enfrentarlas con fe y esperanza. Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestra perseverancia en medio de las dificultades es un testimonio de nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. La perseverancia en la fe nos prepara para la venida de Cristo y nos asegura la vida eterna. Apocalipsis 3:11 nos advierte: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra obediencia a Dios, sabiendo que nuestra recompensa es segura y eterna. La perseverancia no es fácil, pero es esencial para vivir una vida que honra a Dios y asegura nuestro lugar en su reino.